auditorio de Textos y Contextos, pues síganos, tenemos muchas entrevistas que usted ha seguido puntualmente y en este momento vamos a tener una entrevista más con el candidato a juez penal federal del Distrito Judicial 02 de Veracruz, el licenciado Aldo Francisco López Velázquez. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes y bienvenido a Orizaba. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y con ese timita y el cafecito que siempre caracteriza a estas tierras. Hombre, y una vista del río Orizaba, la vegetación, aunque no ha llovido y amenaza lluvia, pero bueno, antes de que llueva, démonos prisa para poder llevar sin sobresaltos esta charla. Licenciado, ¿por qué desea usted ser juez federal penal? O penal federal, perdón. Pues más que nada, quiero empezar a trabajar, y siempre lo he comentado desde hace muchos años que he tenido la oportunidad de trabajar desde el territorio, trabajar esta parte de transformar al Poder Judicial. Ya hemos transformado o hemos estado en la consolidación de esta transformación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero era el Poder Judicial el que hacía falta, y era quien no escogía el pueblo a sus representantes. Entonces, es una forma, en primer lugar, de que la misma pueblo ejercer mis derechos como ciudadano e integrante de esta población, pero sobre todo llegar a transformarlo, no solamente desde la práctica judicial, jurídica, sino desde lo humano también, humanizar el Poder Judicial. Creo que es un reto que se puede decir en 2 o 3 palabras, pero que interviene muchísimas acciones, y una de esas es, por ejemplo, la honestidad y la ética de las personas. Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar esta revolución de conciencias para que las personas que están ahí y van a impartir justicia lo hagan desde una perspectiva humanista, cercana al pueblo, y sobre todo que conozcan las realidades, las necesidades e intereses del pueblo mexicano. De acuerdo, bueno, usted es joven, su edad, sin embargo, ha acumulado ya cierta experiencia en sus diferentes cargos que ha desempeñado. Estudió en la Universidad Veracruzana. Así es. ¿Y hay algún título después de la licenciatura? Sí, claro que sí. Yo soy orgullosamente UV, o sea, punto número 1 de ese proceso, o sea, trabajamos desde ahí, ir construyendo este perfil profesional. A mí desde la facultad me gustaba mucho el tema penal. Y fue desde los primeros años, después de egresar, que empecé el trabajo con la defensa penal de mujeres privadas de la libertad. Ahí aprendí en los primeros elementos de incorporar la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos. Con base en esa experiencia que tuve, el primer documento que hice fue la elaboración de propuestas de reforma al Código Penal del Estado de Veracruz. Entonces ahí es donde me empezó a llamar todavía más la atención desde el aspecto personal y profesional. Y ya después cursé la maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología, que en esta maestría, también en Jalapa, Veracruz, tuve la oportunidad de recibir la mitad prácticamente de la maestría en temas de ciencias penales, entre esos victimología, criminología, medicina legal, y por el otro ya los procedimientos penales, ya el formalismo, la formalidad y todo eso. Pero no solamente en ese trabajo he tenido la oportunidad de hacer, sino estuve trabajando desde la sociedad civil, asociaciones no gubernamentales, en realizar propuestas de reforma a diferentes leyes. Entre esas, por ejemplo, hicimos la primera propuesta de ley para prevenir, atender, combatir y sancionar la trata de personas para Veracruz, antes que se convirtiera en un delito federal. Y esa ley, más que sancionar, buscaba la generación de políticas públicas para que se previniera esas conductas dentro del Estado. Y así fui caminando durante muchos años hasta el momento que me dio también tener la experiencia en la administración pública, en el ayuntamiento, como asesor en la sindicatura, también desde la parte de visibilizar los procesos internos, los procesos administrativos y las sanciones de quienes trabajan en esas oficinas públicas, y sobre todo de reformar y hacer ordenamientos con perspectiva de derechos humanos. Entonces he tenido también la oportunidad de trabajar ahí, por eso
también esta parte de transformar el Poder Judicial desde adentro. O sea, no solamente es, o además de impartir justicia cercana a la gente, pues también tenemos que empezar a transformar esos procesos. Hay que, pues como decimos también, hay que empujar ese elefante rumiante que es muy lento, que está enfermo, que se llama burocracia y que poco a poco, con las manos de todas y todos, pues vamos a ir avanzando para tener una justicia pronta y expedita. Muy bien. Bueno, creo que esto que usted nos comenta, termina, ha habido una serie de comentarios en contra de que los aspirantes a desempeñar un cargo en el ámbito judicial, que no tienen preparación, que por qué los van a elegir. Una serie de preguntas y de circunstancias que enarbolan para desacreditar este proceso. Pero por lo visto, pues vemos que personas como usted sí están bien preparadas. Ahora, de las propuestas que usted seguramente tiene, algunas que nos quisiera mencionar, en caso de que usted llegue a ocupar ese cargo que anhela, ¿qué propondría? Sí, para iniciar las propuestas, sí me gustaría resaltar ese punto, que desde los medios de comunicación y algunas personas están diciendo que no tenemos experiencia, quienes no estamos en ese momento en una oficina del Poder Judicial de la Federación, y sí tenemos experiencia. El pueblo tiene experiencia y sobre todo también están diciendo que el pueblo no sabe, no conoce y va a escoger a quienes quiera. O sea, va a ser un desastre la reforma judicial. Y no es cierto. El pueblo, mientras se le informe y mientras participe activamente, mientras existan estos mecanismos de participación activa, el pueblo va a escoger las mejores decisiones para su bienestar. Entonces, no es cierto que no tengamos miedo, tenemos que salir a votar el 1 de junio. Y parte también de estas propuestas es, en primer lugar, eficientar los procesos internos. Porque luego en esta carga de trabajo, en esta dinámica en los cuales las oficinas públicas se enrarecen un poquito con la burocracia, pues tenemos que empezar a establecer esas cargas de responsabilidades de manera equitativa, por ejemplo. Tenemos que empezar a escuchar al pueblo, pero no solamente desde la parte de escuchar solamente a la víctima, sino a todas las circunstancias. Por ejemplo, en parte de juzgar con perspectiva de género, no solamente vamos a juzgar al responsable de la comisión o el ejercicio de la violencia, sino que también vamos a proteger a la víctima, pero también a todas las mujeres que de alguna u otra manera se sienten afectadas cuando hay un acto de violencia contra ellas. Tal vez puede ser por una cuestión de relación de pareja o de papá contra hija, pero al final, si se le priva de la vida a una mujer por odio, ¿qué es lo que sucede? No solamente es las mujeres víctimas, sino son todas las mujeres que viven en la colonia, su familia, las que resultan afectadas. Eso también va, por ejemplo, en el caso de los delitos ambientales. No solamente tenemos que ver al responsable, sino tenemos que conocer el contexto del por qué existen estos delitos ambientales. ¿Por qué se contamina el agua? ¿Por qué hace tala inmoderada o clandestina? ¿Y por qué en algunos momentos no se sancionan esas conductas? Entonces tenemos que estar trabajando a la par también de entre todas las personas que laboran dentro del Poder Judicial, y sobre todo mediante un proceso de trabajo colaborativo y de coordinación con otras instituciones. También tenemos que ser conscientes que el juez penal federal es un instrumento, una herramienta para construir la paz, para eliminar y prevenir la violencia, la construcción de paz, que es también una política nacional que se tiene actualmente. Que nosotros, si sancionamos al responsable, es una llamada de atención para que no cometan otras personas los delitos, pero también es una forma de, en primera, que entendamos el origen de las causas de la violencia, del origen de las causas de los delitos, y también una forma de prevenir que sucedan estos actos que también, además de afectar a unas personas, afectan
afectan a toda la colectividad. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, que no nada más es juzgar, emitir una sentencia y se acabó el problema, sino que nuestras decisiones van a impactar a todo el pueblo mexicano y veracruzano. Esto es humanizar la impartición de la justicia. Exacto. Bien. Para lograr la impartición de la justicia de una manera ideal, mejor que de lo que se ha hecho ahora, ¿usted está preparado para enfrentar algunos obstáculos que indudablemente se le van a presentar durante el trayecto o en el ejercicio de su labor? ¿Cómo qué obstáculos tendría usted que enfrentar? Por ejemplo, hay corrupción, indudablemente, hay intereses también que inciden en las decisiones de los jueces. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué obstáculos, además de estos que mencionó, pudiera usted encontrar y cómo solventarlos, sobre todo? Sí, parte fundamental es que las elecciones de los jueces de distrito, los jueces penales federales, siempre era por el mismo poder judicial. Ahora el pueblo va a tener la posibilidad de escoger quiénes van a ser los que son los jueces. Y con eso nos va a legitimar a nosotros las decisiones. Anteriormente, por esta cuestión de corrupción e impunidad, pues a quién le rendían parte, pues a quien puso al juez, a quien puso al magistrado, etcétera, ¿no? Esos poderes fácticos que les llamamos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener ese respaldo en primer lugar del pueblo para tomar esas decisiones de manera adecuada. Entonces, ahí se va a romper el primer obstáculo, que no nos puedan llegar a intentar obligar, presionar o corromper de, oye, pues, ¿sabes qué? Pues yo estoy contaminando el agua, pero pues al final es mi empresa, mi empresa, mi comercio, etcétera, ¿no? Pago impuestos. Pago impuestos y todo, y por lo tanto, pues yo tengo el derecho de explotar los ríos, ¿no? Entonces, pues al final, como nos va a respaldar el pueblo, ahí sí, podemos tomar fuerte esa decisión de decir no, ya basta de que unos cuantos se beneficien, sino tenemos que proteger al ambiente y por tanto también proteger los intereses sociales. Y también es otro de los obstáculos es la cuestión de la impunidad y también de que no todo el pueblo, por lo menos abogadas y abogados que también están preparadas y preparados, no pueden acceder a este tipo de encargos. ¿Por qué? Porque las convocatorias y la información de los procesos, de la carrera judicial y todas esas cuestiones, nada más informaban para los que estaban adentro. Y los que estábamos afuera, pues nada más nos quedábamos, como ahora sí, como decimos coloquialmente, ¿no? Mirando, nada más como los chinitos, ¿no? Entonces, pues es también, ya conocemos el proceso, fue un proceso complejo, o sea, nos dicen, es que fue dedazo, fue que no tenemos experiencia. Tuvimos varios filtros al momento de que nos escogieran. Yo soy postulado por el Poder Ejecutivo Federal y en ese comité de evaluación, lo primero que nos evaluaron fue que cumpliéramos los requisitos de la convocatoria y de la ley. Fue el primer elemento. Si no cumplíamos, con eso ya éramos descartados. Y después de ahí llegó un segundo filtro en los cuales ahora sí tenían que ver calificaciones, si teníamos solvencia moral, hasta nos pidieron cartas de recomendación. Y yo, la verdad, mis cartas de recomendación son de mis vecinas y de mis vecinos, como en algún momento dijo el presidente de la República, qué mayor solvencia moral que quienes viven contigo de manera cotidiana, quienes conviven contigo, pues te digan, yo meto las manos al fuego por ti, ¿no? Entonces, si no cumplíamos con eso, otras más se fueron en el proceso. Y después de ahí, me hicieron una pregunta muy técnica, que si no conocíamos del tema penal, del tema de derechos humanos, y en mi caso fue temas de tortura, si no conocíamos del tema, pues simplemente no íbamos a poder contestar. Tan es así que me preguntaban, si tú quieres preparar un pastel de chocolate,
por cuántos minutos tienes que poner el pastel y a cuántos grados, ¿no? Entonces, si no conocíamos el proceso para preparar el pastel de chocolate, pues no lo íbamos a pasar esa entrevista virtual. Y ya de ahí, como última etapa, pues ya fue la insaculación, que es lo que conocemos como tómbola. Y ahí sí, en un plano de igualdad, entramos y pudimos ser ya en una tómbola al estilo de la Lotería Nacional. Ahí escogieron a sus representantes, a sus postulados dentro del poder ejecutivo, y más o menos fue el mismo trámite en el caso del poder legislativo. Y en el caso del poder judicial, pues también tenemos otro elemento, que es quienes están en funciones actualmente. Son aquellos que no se evaluaron, no estuvieron en un proceso, sino fue en pase directo, y que por tanto pues no conocemos esa parte de su conocimiento, de su experiencia y sobre todo de su calidad moral, ¿no? Que esa es una parte muy importante de eso. ¿No? Diríamos. Exacto. Entonces, ni sabemos si es bueno o mal elemento, ¿no? Simplemente pasó de manera directa. Entonces, luego por eso me extraña que digan que no tenemos experiencia si nosotros no tuvimos la oportunidad de evaluar esa experiencia que tienen ellos y ellas actualmente en funciones. Entonces, esas cuestiones es lo que tenemos que empezar a ir avanzando un poquito, y sobre todo de que ahora con la reforma judicial está pasando que anteriormente los jueces y las juezas no salían de su escritorio. ¿Y qué está pasando ahorita? Pues como quieren el voto, ahora sí, ¿no? Van a la calle y a veces se toman las fotos y jijiji, jajaja, ¿no? No fue mi primer proceso, o sea, he estado caminando, o sea, pueden ver en mis redes sociales desde hace muchísimos años que estamos trabajando. No es una cuestión de ahorita por querer ser juez, pero en algunos casos sí está pasando. Entonces, pues tratan como de establecer eso de vamos a humanizar y me siento un ratito a escuchar y platicar, pero no es una cuestión nada más de un momento o de un mes o 2 meses, que en este caso duran las campañas, ¿no? Entonces, hay otros obstáculos, por ejemplo, es la impunidad, que tenemos que empezar a revisar bien los procesos y que esto sea de manera pronta y eficientar los procesos internos. Obviamente que, por ejemplo, también no podemos violentar derechos laborales de quienes trabajan en el Poder Judicial Federal. No les podemos decir, ahora vas a trabajar de 12 de la mañana a 12 de la mañana, ¿no? Y o comes y te bañas ahí dentro de la oficina. No se trata de eso, sino que entre todas y todos planeemos cómo construir estas nuevas sinergias que requieren la impartición de justicia para que la impunidad no sea como que lo principal dentro de los procesos, ¿no? Entonces, los retos también es transformar la mentalidad de las personas que trabajan en las oficinas públicas y que entiendan que sus actuaciones impactan a todas y todos. Bien. Explíquenos también, porque el auditorio seguramente quiere saber ¿cuántos jueces son los que se van a elegir en este caso, de los candidatos a juez penal federal, y en las boletas que van a recibir el día 1 de junio, qué hacer para poder emitir un sufragio, un voto razonado, consciente? Y si quieren votar por usted, ¿qué es lo que harían? Ok. Lo primero que debemos conocer, el punto que siempre he estado difundiendo, es, por ejemplo, el INE tiene una plataforma que se llama Conóceles, Practica y Ubica. Entonces, a partir de ahí podemos identificar todo el currículum profesional y todas las actividades que han desarrollado todas las candidatas y los candidatos. Muchos también, y fue parte de las reglas del INE, están utilizando sus redes sociales para difundir propuestas e información. En caso particular, yo estoy en Facebook, Aldo Francisco López, y en otras redes también, como Twitter, como
Instagram, TikTok, que apenas inicié este proceso de videos, y en YouTube, igual como Aldo Francisco López. Y ahí no solamente estoy explicando las propuestas, sino todo el proceso de la reforma judicial, desde que empezamos, desde que me inscribí hacia adelante, ¿no? Todos los acuerdos del INE y todo, para que todas y todos tengamos como la información necesaria. El día de la votación va a ser el 1 de junio. Va a ser el mismo día de quien vamos a votar para alcaldías o para presidencias municipales. Entonces lo que va a pasar es que va a haber una casilla para presidentes municipales y otra casilla para el Poder Judicial, tanto local como federal. Entonces ahí es el primer obstáculo que vamos a tener, o si no obstáculo, por lo menos la primera forma en que tenemos que ir identificando, que tal vez las casillas no estén en el mismo espacio. En algunos casos, algunas escuelas, algunos centros de poblaciones, pues sí, pero tal vez tengamos que ir a buscarla a 2 cuadras, a 3 cuadras la casilla. Entonces tengamos que ser esa responsabilidad que tengamos como ciudadanía de ir a votar a las 2 casillas. Entonces, en una casilla nos van a entregar una boleta y en la otra nos van a entregar 10 boletas. Y 10 boletas de diferentes colores. En el caso de la elección federal, vamos a escoger a ministras, ministros, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que este es un nuevo órgano que nos va a vigilar y sancionar en caso de que no cumplamos con lo que nos mandata el pueblo. Y van a haber magistrados de materia electoral y magistradas y magistrados de circuito. Y en este caso, para jueces y jueces de distrito, vamos a tener una boleta amarilla. En la boleta amarilla vamos a identificar varios elementos. En primer lugar, en la parte de arriba vamos a tener los datos de nuestra casilla, es decir, el estado, el distrito y nuestra dato seccional, ¿no? Para que pues, tengamos identificado que efectivamente esa boleta le toca a nuestro distrito. Porque para eso también el INE, para efectos de que todas las personas tuvieran la oportunidad de votar, dividió al estado de Veracruz en 2 distritos, el distrito 1 y el distrito 2. Entonces el distrito 2 nos toca a toda la zona de Córdoba, Orizaba, Zongolica, pasando por Veracruz, Boca del Río, hasta llegar a la zona de Tierra Blanca y Los Tuxtla. Eso es lo que correspondería al distrito 2. Y en el distrito 2 vamos a tener esta boleta con una serie de nombres. Por un lado, una primera columna para el caso de mujeres y una segunda columna para el caso de los hombres. Ese va a ser el primer elemento identificador. Y a partir de ahí vamos a tener varias columnas pequeñas. Una de estas es que en el caso de las mujeres van a ser 10 mujeres las que tenemos como candidatas, y después de ahí del 11 hasta el 35 vamos a ser los hombres los que estemos en esa boleta. Entonces F o en funciones son los que están trabajando en ese momento en las oficinas del Poder Judicial. Entonces ya tendríamos una segunda columna. Una tercera columna van a ser lo que llamamos coloquialmente como materia. El INE lo llamó especialidad y así lo está difundiendo. Entonces es, por ejemplo, jueces en materia penal, jueces en materia. Entonces ahí vamos a tener, en el caso del distrito 2, 3 materias o especialidades: la materia penal, la materia la materia penal, la materia mixta y la materia laboral. Y esos se identifican con colores. En el caso de la materia mixta va a ser un color morado, la materia penal va a ser un color rojo, rosa, algunos dicen que es rojo, algunos dicen que es rosa. Y en el caso del laboral va a ser un color amarillo. Esos colores se van a representar también en las casillas, en los recuadros que tienen aquí arriba. Entonces, si ustedes ven, vamos a escoger a 5 juezas de distrito y a 4 jueces de distrito, con sus colores representativos. Entonces, lo que vamos a hacer al final es identificar el número de la persona. Después de ahí,
el nombre empezando por el apellido, va a ser una lista progresiva por orden alfabético, empezando por el A hasta la Z. Y a partir de ahí vamos a anotar el número que aparece aquí en esta hilera. El número que aparece aquí en esta hilera lo vamos a colocar en el recuadro del color que le corresponde. Pero no hay problema, si se les complica mucho lo del color, con que anoten el número, que en este caso me tocaría a mí el número 20, López Velázquez Aldo Francisco, lo podemos anotar en la casilla que consideren adecuada. Sin embargo, para que no nos revuelva un poquito más, el caso de la materia penal sería la última casilla de la boleta. Y así los vamos a tener para el caso de jueces y magistrados. Habrán otros que no tengan colores, que nada más serán los números. Pero lo importante es que identifiquemos a nuestros candidatas y candidatos. Yo les recomendaría que si consideran que son muchos nombres, lleven su acordeón, lleven su listita de números y así pueda ser un poquito más fácil el proceso de anotar. Pueden anotar uno, pueden anotar todos. Lo recomendable es que anoten todos como todos, ¿no? Ejercer nuestro derecho de manera informada y sobre todo completa. Sin embargo, no hay ningún problema, no se anula si dejamos una casilla sin anotar. Entonces, a grandes rasgos, ese es el trabajo que vamos a tener el día de la elección. Bien, yo creo que sería ideal que los ciudadanos entraran a la página del INE para que en la parte donde es conóceles, pues busquen, investiguen bien quiénes son y se vayan familiarizando con todos y cada uno de las personas susceptibles de ser electas, ¿no? Exacto. Es un ejercicio pues interesante, ¿no? Es una tarea cívica a la que nos está llevando el INE. Pero bueno, esto es una novedad, no nada más en México, tenemos entendido que en el mundo es la primera vez que en un país como el nuestro se lleva a cabo un ejercicio de este tamaño y de esta magnitud. Y para ustedes debe ser una satisfacción el ser partícipes, ser testigos de la historia. Exacto. Y bueno, la invitación que haría usted a los veracruzanos, a quienes nos estén siguiendo en este programa de Textos y Contextos, para que ustedes les invite a participar y que voten por usted, ¿no? Sí, la verdad es un proceso histórico para el país y para el mundo. De hecho, pues la idea es que México sea ahora sí el paladín de este tipo de procesos democráticos y sobre todo que también México empiece a avanzar de una democracia representativa que nada más escoja a sus representantes y que ya no participe más allá, a una democracia participativa, en el cual, además de escoger a sus representantes, también tenga la posibilidad que mediante mecanismos de participación ciudadana pueda tomar decisiones, pueda informarse y sobre todo pueda decidir, que eso es otro de los elementos sustanciales de la democracia. Entonces no hay otro proceso o una experiencia similar en otro país y pues que seamos ejemplo también a nivel internacional de que se puede hacer estos procesos, que la ciudadanía, el pueblo puede informarse y sobre todo que puede tomar esas decisiones, ¿no? Que no nos dé miedo tomar esas decisiones. Y parte de eso pues también es de que como abogada y abogado pudiéramos participar dentro de este proceso histórico y que sin duda yo sé que ganemos o no ganemos, por así decirlo, vamos a seguir construyendo esta democracia y vamos a estar vigilando todo ese proceso, vigilando a quienes hayan sido beneficiarios con el voto y sobre todo de que a partir de aquí sea un proceso de que la población se active cada día más. Entonces conocer a nuestros candidatas y candidatos de una manera diferente a que como los conocíamos anteriormente, que mediante spots o porque llegaba a mi colonia o porque juntaba a muchísimas personas en un meeting, sino que ahora
somos frente a una computadora responsables de informarnos también de muchísimos nombres, de muchísimas mujeres y hombres que participan, pero sobre todo de las propuestas y de las experiencias que tienen. Entonces, también hay que tomar esa responsabilidad en nuestras manos y que si alguno de nosotros no vamos a votar, pues también que seamos conscientes de esa decisión y sobre todo de que tenemos que seguir construyendo esta historia de México y esta historia democrática. Entonces, es un punto fundamental, era un poder que no había sido tocado, pero que ahora también vamos a tener la oportunidad de escogerlos. Y es un primer ejercicio en este año, vendrá otro en el 27. Exacto. Ya con mejor preparación, creo que hasta con más tiempo, sí. Y poder participar. Que los ciudadanos inviten a sus vecinos a que acudan ese día bien preparados, bien informados para emitir ese voto que necesitan los juzgadores. Licenciado, ¿algo que quiera agregar que no le haya preguntado? Pues más que nada es la invitación a que todas y todos vayamos el 1 de junio. Recuerden, pónganlo ya en la agenda, el 1 de junio tenemos una cita con la democracia, tenemos una cita con las urnas y sobre todo tenemos una cita con esa responsabilidad cívica y humana que tenemos de escoger y de tomar esas decisiones. Y no me resta más que invitarles también a que si quieren platicar, dialogar, conocer mis propuestas y también, ¿por qué no conocerme? Puedan seguirme o estar en contacto en mis redes sociales. Claro. Como Aldo Francisco López, me pueden encontrar en prácticamente todas las redes. En Facebook es como que la más más fácil, la más popular, exacto. Pero si no, ahí me pueden mandar un mensaje y podemos empezar el diálogo. Que esto no se quede nada más aquí, sino que sea el inicio de un contacto más directo, ciudadano y cercano entre todas y todos. Así es que los invito a que estemos ese 1 de junio y que podamos tomar la boleta amarilla en el número 20. Ahí estaré yo como López Velázquez Aldo Francisco, candidato a juez penal federal. Muy bien, pues muchas gracias, muy amable, y ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias, auditorio, buenas tardes.